módulo número 7 del curso Libro Fiscal, dedicado al tratamiento de tablas de datos, y en esta unidad, la segunda del módulo, vamos a conocer la herramienta Ordenar. Comenzamos. La opción Ordenar permite ordenar una tabla de datos según el contenido de una o más columnas. El orden puede ser ascendente o descendente. Para ordenar una tabla de datos por una columna determinada, primero situamos la celda activa en cualquier celda de la columna y a continuación seleccionamos la opción correspondiente. Podemos ir al menú Datos, opción Orden ascendente u orden descendente, según sea el caso, o podemos usar los botones equivalentes en la barra de herramientas estándar. Hacemos un clic en esta celda, vamos a la opción Datos, Orden ascendente, y la tabla se ordena en orden ascendente por el nombre del alumno. Nos situamos ahora en la columna de las calificaciones. De nuevo volvemos a Datos, orden descendente en este caso, y fíjate que Calc selecciona automáticamente toda la tabla de datos y la ordena por la columna donde se encuentra la celda activa, en este caso la columna de calificaciones. Nos situamos ahora en la columna de las fechas de alta, vamos a Datos, orden ascendente, de nuevo se selecciona toda la tabla, no es necesario que la seleccionemos previamente, y se ordena por la columna F en orden ascendente. Podemos usar también el botón de la barra de herramientas para ordenar en orden descendente, de fecha más antigua a fecha más reciente. Para ordenar por más de una columna o aplicando opciones adicionales, usamos la opción Datos, Ordenar o el botón correspondiente de la barra de herramientas estándar. En esta ventana podemos indicar todos los criterios de ordenación y el tipo de orden que queramos. Por ejemplo, vamos a ordenar los datos por la columna Curso y dentro de cada curso por el nombre del alumno, en orden ascendente en ambos casos. Entonces, en el criterio de ordenación 1, seleccionamos la columna Curso. Dejamos marcado el orden ascendente y en el criterio de ordenación 2 seleccionamos la columna Nombre, también en orden ascendente. Aceptamos y vemos que se ha ordenado en el orden que se había indicado. Primero se ordenan las filas por el curso y dentro del mismo curso se ordena por el nombre. Vamos a hacer otro ejemplo ordenando los datos primero por provincia y dentro de cada provincia por población. Hacemos un clic en cualquier parte de la tabla de datos y vamos al botón Ordenar. La primera clave de ordenación es la columna Provincia, dejamos el orden ascendente, y la segunda clave de ordenación es la columna Población, también en ascendente. Aplicamos los cambios y ya vemos que aparecen primero todas las filas de la provincia Coruña y dentro de ella aparecen las filas ordenadas por la población. Continúan las filas agrupadas por la provincia Lugo y dentro de ella por sus poblaciones. Podemos volver al botón Ordenar y podemos aplicar otras opciones adicionales. La primera opción es que se distingan mayúsculas o minúsculas. Si la marcamos, una palabra en minúsculas va antes que esa misma palabra en mayúsculas, y si no la marcamos no se hace esa distinción. Debemos indicar si el intervalo contiene o no etiquetas de columnas. En nuestro caso, la primera fila contiene las etiquetas de las columnas, nombre, curso, provincia, etc. Esta fila no debe ordenarse, sino que debe permanecer en su lugar. La opción Incluir formatos se usa para el caso de que las celdas tuviesen formatos aplicados. Aquí podemos indicar si queremos que el formato se desplace con los datos. También podemos indicar que se use la ordenación natural. Este tipo de ordenación se usa con contenidos alfanuméricos, es decir, que contienen texto y números. En la imagen puedes ver cómo haría Calc una ordenación estándar de los datos de la primera columna. Después de la letra A vendrían todos los números 1 primero, el 1, 11, 12, 13, 100, 120, etc. Todos los que hubiese empezando por 1. Y después vendrían los números 2,
2, 21, 22, 200, etc. Con la opción de ordenación natural se toman los datos numéricos en conjunto y entonces la ordenación cambia como ves en la imagen. Primero viene a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 11, etc. También podemos indicar que se ordenen columnas en lugar de filas, aunque no será lo más habitual. También podemos indicar que se copie el resultado de la ordenación en otro lugar de la hoja, sin afectar a la tabla actual. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ordenar los datos de la tabla y copiar el resultado de la ordenación a la celda K1. Marcamos la casilla e indicamos la celda K1. Aceptamos y vemos como el resultado de la ordenación se ha copiado en K1. También podríamos haberlo copiado a otra hoja del archivo. Para eso tendríamos que haber indicado primero el nombre de la hoja, un punto y a continuación el nombre de la celda, hoja 2.A50 o febrero.K24. Por último, vamos a mencionar el hecho de que lo habitual será ordenar toda la tabla por una columna determinada, para que, como hemos dicho, los datos no se desliguen entre sí. Pero puede haber ocasiones en las que sí nos interese ordenar solamente los datos de una columna, permaneciendo los datos de las demás columnas como estaban en su estado original. Mira el ejemplo de la imagen. Se trata de una lista de asistentes a varias sesiones de un evento. En este caso, me interesa ordenar por orden alfabético la lista de los asistentes a cada sesión, sin que varíe la lista de las demás sesiones. Los datos de las columnas no están ligados entre sí por ninguna relación. Entonces, selecciono los datos de la primera columna y voy a la opción Datos, Ordenar. Calc detecta que no he seleccionado toda la tabla y me avisa de que hay datos en las celdas contiguas a las seleccionadas. Me permite ampliar la selección para incluir todas las celdas de la tabla o también usar la selección actual, que es lo que voy a hacer ahora. Ordeno por la columna lunes, que es la que tengo seleccionada, acepto y ya tengo el resultado. Como he dicho, se ha ordenado la columna lunes y el resto de columnas no se han movido. Selecciono ahora la columna C y de nuevo voy a Datos, Ordenar. Indico que ordeno la selección actual nada más por la columna martes y acepto. Hago lo mismo con la columna miércoles, acepto y termino con la columna jueves y acepto. Y ya tengo todas las columnas ordenadas de forma individual. Con esto terminamos la unidad referente a la ordenación. Es una herramienta muy sencilla, pero muy útil cuando la usamos en solitario o en combinación con otras herramientas, como veremos más adelante. En la próxima unidad conoceremos los filtros. Aplicando filtros a los datos, podremos ocultar o mostrar solamente la información que nos interese en un momento dado, evitando distracciones y enfocándonos en lo que nos importa. Gracias por tu atención y hasta la próxima unidad. Un saludo.